Hoy tenemos con nosotros a Andrea Levy, que yo creo que necesita poca presentación. Me imagino que ya la conocéis de sobra. Andrea es, actualmente es concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Su formación es en Derecho y Relaciones Institucionales. Y entonces nosotros siempre empezamos con la primera pregunta de ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? Y entonces si nos cuentas un poquito, ¿por qué estudiaste Derecho? Porque me parecía de ser gente seria, la verdad. Para empezar, te diré, me parecía que te asentaba. Y luego es verdad que siempre me había atraído mucho la abogacía y después de estudiarlo y de ejercerlo, es decir que siempre tengo el gusanillo de la vocación del derecho, de ver las cosas con el prisma de lo justo, que creo que es importante, ¿no? Sí. Más allá de lo que uno pueda luego verter en eso, su parte emocional o su parte personal, lo justo siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Pero tú estuviste ejerciendo en un Estuve ejerciendo, sí. despacho muy importante en Barcelona? Sí. ¿Muchos años? Pues la verdad que menos de los que me hubiese gustado. Lo que pasa es que cuando estaba ahí haciendo las labores de abogada en Derecho Público, empezó algo que también me llevaba al gusanillo ese o a la voz que tenemos cerca, que empezó los primeros acuerdos en ese momento entre Artur Mas y Oriol Junqueras, entre Convergencia y Esquerra Republicana, de inicio del proceso independentista. Entonces empecé a colaborar en medios de comunicación en Cataluña, porque era muy raro en ese momento. Ahora se ha ido normalizando, pero en ese momento nadie hablaba en contra de las ventajas que podía tener o no el independentismo. Y entonces pues decidí seguir esa voz de la vocación del servicio público sin saber muy bien dónde me iba a llevar, porque yo solo quería, digamos, ayudar y colaborar en ese aspecto, ¿no?, que me parecía de ruptura y de desafección hacia algo que para mí era algo natural y de afectos y de lazos y de vinculaciones, ¿no? Y que de repente alguien te diga que hay que odiar a España o al resto de españoles, o que bueno, pues de repente se hagan unas tesis que tienen que ver con el nacionalismo, que para mí pues es una parte muy tóxica de la política, pues efectivamente me hizo involucrarme. No me imaginaba todo lo que me pasó, y no me esperaba todo lo que le pasó tampoco a Cataluña. Así que, bueno, me alegro de haber tomado esa decisión que me permitió vivir momentos tremendamente dolorosos. Por eso el libro habla del dolor en muchos aspectos, ese es uno de ellos. Pero haber sido protagonista, al menos en esos años. ¿Qué te dijeron en tu casa cuando dijiste, Que dejaba lo de... mamá, quiero ser política? Con lo que has estudiado para hacer derecho y para ser abogada, ¿y ahora qué dices? No, además, el PP en Cataluña es una cosa bastante ¿Sí? complicada, además. O sea, no es lo mismo que decir que te vas a dedicar a la política que de repente digas del PP en Cataluña, ¿no? O sea, es vocación pura y dura, sí. No hay ninguna posibilidad luego de quererse dedicar, digamos, a la gestión pública, ¿no? O sea, es simplemente... por ese sentimiento y por ese... Es verdad que durante muchos años había esa confusión, ¿no?, de que el partido de Convergencia era el partido central de Cataluña, no tenía esas vis de nacionalismo y de ser identitario, y bueno, pues pasaba como desapercibido de todo lo que en realidad estaban sembrando para lo que fue luego, ¿no? Entonces, bueno, ese del PP es como, bueno, de los de derechas, pero entonces no se entiende muy bien, no se entendía muy bien, ¿no?, para decirlo de algún modo. Pero sí que era necesario y sí que había que dar la batalla, que creo que la di como pude, pero la di.
y bueno, me mereció la pena. Y de todas las... Porque tú has estado en la administración local, bueno, ahora en el Ayuntamiento de Madrid, local. fuiste diputada del Partido Popular en Cataluña, has estado también dentro del partido como vicesecretaria, etcétera. ¿Qué es lo que, digamos, de todas las administraciones, qué te parece como más satisfactoria? Y dime una cosa como muy dolorosa que has vivido o que menos te ha gustado y una que realmente te haga sentirte orgullosa de tu paso en política. De todas las administraciones, vamos a ver, también es verdad que como uno se siente en cada momento es importante, ¿no? Y entonces yo, que soy una persona muy emocional y muy pasional, para mí es súper importante que cuando estás en un sitio lo des todo, ¿no? Y no te autolimites en ese agradecimiento por el lugar en el que estás. De hecho, me parece que justamente el cinismo en política es algo extremadamente tóxico. Decía que cada administración tiene su momento, pero es verdad que yo he sido 10 años portavoz, y cuando uno es portavoz es verdad que no se arremanga y se pone en faena de materializar realmente lo que son las políticas más cercanas y más necesarias, que sí me da la posibilidad ahora que soy concejal del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, sí es cierto que en muchas ocasiones, ¿no?, cuando hablamos en general de los políticos o lo que hacen nuestros políticos, es verdad que hay una parte, ¿no?, que son los políticos que están en lugares de mucha exposición mediática y que hablan y discuten, pero no solucionan los problemas, que es una cosa que se suele decir. Pero luego hay esa parte, ¿no?, que no es tan de exposición, no es tan mediática, que es cuando haces la labor silenciosa de estar en el despacho y que la verdad son las políticas de una aplicabilidad mayor para el conjunto de los ciudadanos, que no tiene esa exposición, pero es muy gratificante porque solucionas y cambias cosas, ¿no?, desde ponerse en faena. Y 2 momentos te diría, bueno, sin duda alguna, el peor momento para mí fue la declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, que duró 4 segundos, pero esos 4 segundos... Tú en ese momento eras diputada en Barcelona. Sí, es lo famoso los 4 segundos, pero bueno, no fue del todo así y luego, bueno, pues además tuvo unas consecuencias en los siguientes días complicadas. Muy complicadas, muy duras, muy tristes, y en el libro analizo, ¿no?, cosas que nos hicieron bien, que no se pensaron, ¿no?, que a los que se llegó tarde. Y muy gratificante, bueno, antes lo hemos comentado y no te lo he dicho porque he dicho, luego se lo diré, pero hacer la cabalgata de Reyes, yo creo que Coba además que también la tiene que hacer, es de esas cosas que además estás en tensión hasta que acabas y además que como político es una cosa que es la primera vez que está justificado realmente que mintamos, porque hablamos en Reyes Magos, que ya he hablado con sus majestades los Reyes Magos y les voy a decir, y entonces estás durante unas semanas como hablando, sí. Pero bueno, sí es especialmente bonito porque es eso que nunca te imaginas, ¿no?, en una responsabilidad pública que te va a tocar, y tuve que hacer 4 y la verdad es que es un momento muy, muy especial. Y vamos a entrar un poco con el tema del libro, que el libro hace un recorrido por tus últimos más o menos como 10 años, mezclando pues estas... Bueno, el libro empieza diciendo, este no es un libro de política, digo porque hemos empezado hablando mucho de política, pero en realidad es lo único que vamos a hablar. No es un libro de política. La política, de hecho, es la anécdota, porque el libro está dividido en capítulos que son 10 años, y entonces las fechas están cogidas porque cada año pues cuento qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no?, para que se entienda que esta era mi realidad, pero es la anécdota del libro porque lo que quería contar en realidad es cómo vive el político de puertas para adentro, que la política duele, que en la política sufres por lo que estás haciendo, por lo que ocurre, por lo que a lo mejor no llegas a hacer, lo que no puedes hacer, y está conectado, ¿no?, con ese dolor que explica el libro, que es en la vertiente más personal. Porque a ti tú sufrías, digamos, un dolor crónico que no sabías a qué se debía. Sí. Y
y empiezas a tomarte medicación. Claro, no lo sabía, pensaba que me lo merecía, que estaba justificado porque yo quería vivir una vida y exigirme y ser la más responsable y la que tuviera la mejor información, la mejor frase, la mejor todo. Entonces decía, bueno, pues el sufrimiento como que tiene que formar parte, ¿no?, de ese querer estar ahí y ser protagonista. Esa es la forma de malvivir, ¿no? El sobrevivir a lo que te está ocurriendo personalmente para pensar que sí, que al final vas a llegar a conseguir lo que te propones, ¿no? Y es ese malvivir diario que me llevó a que yo notaba que me estaban pasando cosas que no correspondían con algo que pudiera conectar, con un trauma, un golpe, un dolor, una enfermedad. Yo me hacía pruebas, nunca pasaba nada, pero yo decía, pero ¿cómo puede ser, no? Eso es porque hay algo que me está impidiendo que cada vez pueda menos, que me cueste más, que el dolor me desconcentra cuando tengo que estar atenta, que no puedo dormir y que no lo puedo contar. Porque, claro, sobre todo en esos años, ¿no?, de portavoz, que tenía que estar presentable todo el rato y hablando con mucha gente alrededor, y esto me estaba pasando y no había dormido, pero tenía que seguir, porque no me imaginaba otra opción que no seguir, fueron los que me llevaron a empeorar la situación y sobre todo a recurrir a una serie de medicación que está completamente prescrita, que me la da un médico, un farmacéutico, porque yo se la exigía, porque pensaba que era lo que necesitaba para salir adelante, y eran las combinaciones de analgésicos y benzodiazepinas, que no hicieron más que complicar y liar la situación hasta hacer crack. Porque hay un primer momento, o sea, tú en el libro comentas que tú tienes un primer tratamiento farmacológico por una situación personal que vives, sí, y vas a entiendo, pues a un médico y te prescribe algún tipo de Lexatin o... Sí, bueno, es que suele ser lo habitual, ¿no? Y este es un debate que además hoy en día creo que se está pervirtiendo un poco. Una cosa es que hablemos de salud mental, y la salud mental es una cosa, pero la salud emocional o la educación emocional es otra, y no es lo mismo. Y es importante hablar de educación emocional, porque si no nos damos las herramientas y no sabemos trabajar con nuestra propia salud emocional, es cuando puede derivar y complicarse en salud mental y en necesitar fármacos de una forma constante, cuando no necesitaríamos tanto. Pero es cierto que hoy en día ya vamos con el chip, porque nos hemos familiarizado mucho con esta medicación y decimos, bueno, pues estoy muy nerviosa, el Lexatin, no puedo dormir, el Orfidal. Yo aprendí todos los nombres de todas estas medicaciones porque acabé con todas estas medicaciones. Y aunque no se haya puesto aún la suficiente alerta en España como se debería poner, y os hablo del Valium, clonazepam, lormetazepam, ribotril, seguro que todos podríamos decir muchos de estos nombres. España es el mayor consumidor del mundo de benzodiazepinas. De hecho, no se sabe exactamente por qué, pero se hace un análisis y de repente en determinados centros médicos o farmacias se empieza a recetar Lexatin o este tipo de pastillas de benzodiazepinas, y incrementa un 50% esta medicación con respecto a etapas anteriores, ¿no? Y hablo de la familiaridad que se tiene, porque también si nos lo dicen, oye, pues me tomo un Lexatin y estoy fenomenal. El Lexatin es una medicación necesaria para lo que se prescribe y para lo que es necesario, pero no es un hábito, porque se convierte en una adicción. Y entonces el libro va explicando, ¿no?, cómo va siendo mi relación con toda esta medicación, poniendo el foco en explicar el dolor y en explicar que la mayoría de o muchos de los medicamentos que han supuesto con el paso del tiempo grandes problemas de adicciones han sido anteriormente medicaciones,
dadas para el dolor o para o para circunstancias parecidas de forma habitual y normal. Hay un caso, para poderos explicar, porque a lo mejor yo os explico lo de las benzodiazepinas y os he dado nombres que conocéis y que son familiares a todos vosotros, y diréis, bueno, igual está exagerando un poco, ¿eh? Porque yo no digo que no sean buenas para lo que están prescritos, ¿eh? Cuando a alguien le pasa una circunstancia se las tiene que tomar, ¿no? Pero el uso y el consumo y el abuso. Hay un caso real que una farmacéutica ha tenido que pagar muchísimo dinero en indemnizaciones por haber dado una medicación que era para una determinada prescripción médica, pero que para vender más, porque bueno, la gente lo pedía, la empezó a prescribir o hizo que se prescribiera para cualquier tipo de situación, que es el caso del Oxycontin de la farmacéutica Purdue Pharma. Purdue Pharma vendía una medicación, el derivado es loxicodona, no sé si a alguno les puede sonar de la serie House, sí, que lo explica muy bien. Además, en la serie House, en el segundo capítulo, hablan justamente de la fibromialgia, porque como va hablando sobre el dolor, lo cuenta, ¿no? Bueno, pues el Oxycontin era una medicación que estaba reservado para tratamientos de alto impacto de dolor, como pueden ser cánceres terminales, cánceres de hueso, etc., ¿no? Y ellos acuñaron la frase de cualquier dolor es dolor. Si a ti te duele la cabeza, si a ti te duele tal, puedes tomar Oxycontin. El Oxycontin se empezó a comercializar para cualquier tipo de situación. Y fue y está siendo, porque ahora su derivado es el fentanilo, está siendo una de las mayores epidemias en Estados Unidos. Entonces, todas esas personas que acudieron a la justicia, que fueron acudiendo en los casos a la justicia porque se fueron muriendo. Es verdad que las benzodiazepinas, por suerte, hoy en día, pues es verdad que tienen una tasa de mortalidad mínima, pero sí que crea adicción. Ganaron porque efectivamente se les estuvo dando una medicación que era altamente adictiva y que cada vez requería más, porque si cualquier dolor es dolor, no hay ningún límite ni cualquier umbral para necesitarlo. Por eso decía y hablaba, y es importante, que no podemos meter en el mismo saco toda la salud mental y que es importante la educación en la salud emocional para no repetir patrones. Entonces, es otro de los casos de las conexiones que va contando el libro. Porque efectivamente lo comentas, o sea, se ha normalizado pues no duermo bien, me tomo un Orfidal todas las noches. Sí, eso exacto. No es normal. No está, sobre todo porque es una medicación con, eso sí es el Orfidal es una benzodiazepina también. Sí, es una benzodiazepina con es lorazepam. Es una medicación con un nivel de adicción altísimo. Esa es la cara B de las benzodiazepinas. Y sobre todo, como vas creando un nivel de tolerancia altísimo, que es lo que a mí me ocurrió. Como yo no podía dormir, pero necesitaba dormir, pues tal, como yo necesitaba que no me doliese y pensar en otra cosa, pues la siguiente. Y ese fue el bucle y sobre todo porque yo lo vivía en silencio. Es verdad que yo tenía que sobrevivir a todo eso de una forma silenciada. Y el problema es ese, ¿no? que se cronifica esta medicación de una forma habitual, y ahí es cuando empieza la cara B de esas medicaciones. Porque aquí estamos hablando de medicación. Prescrita y entregada en farmacia. Quiero decir, nada ilegal. Claro, efectivamente, que tú estás aquí, sí, pues claro, perfectamente como me voy a tomar mi pastilla, ¿qué tal? Sí. Pero otra cosa, por ejemplo, que se ha normalizado y yo recuerdo hace no tanto, de hecho yo creo que fue en el Congreso, un gesto, una crítica como muy fea a alguien haciendo un movimiento como de nariz, como asumiendo que esa persona consumía cocaína o algo así. También el consumo de pastillas, digamos, a nivel recreativo, podemos decir que está bastante normalizado. Pero las pastillas del LSD o de... Sí, también, me refiero. No estoy hablando ahora de medicación. Sí, cualquier medicación. Pero que también, sí que es verdad que hay una generación a lo mejor más... De cierta... de ese aspecto lúdico, de esa cierta
Que también de alguna manera se puede Alrededor, normalizar ¿no? un poco el, bueno, Digamos. total, salgo, me tomo 2 Bueno, pastillas, me de hecho, divierto. la cocaína, la heroína, la morfina también son primos hermanos de medicamentos y nacieron como medicamentos, sí, y de uso habitual, Y de uso además. habitual. Y hablas en un momento determinado en el libro, que me hace gracia, de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Qué es la escalera analgésica? Claro, te va contando, ¿no? Según si te pasa eso, tienes este grado de dolor, según estas circunstancias, Te va recomendando un te tipo va de... recomendando un tipo de medicación, claro, evidentemente para cada circunstancia, ¿no? La medicalización, que eso era algo habitual. O sea, mi madre se tomaba una aspirina todos los días y yo nunca, o sea, era como, sí, porque va bien para la sangre. Y O para el corazón, sí, y sí, para el sí. corazón, Sí, te eso decían se como decía esas. antes. Era muy habitual que se Sí, dijese, ¿no? es verdad. Hasta que de repente empezaron a decir que no, que estaba licuando demasiado la sangre y que estaba Y que viendo era un los peligro. casos de hemorroides y que no era bueno, ¿no? Sí, es verdad que tenemos una relación con los fármacos que nos pensamos que los conocemos perfectamente porque además pues eso han estado toda la vida, los ha consumido no sé quién, los ha consumido todo y efectivamente tienen consecuencias o pueden tener consecuencias muy perjudiciales. Yo recuerdo el caso del miolastán. Hay hasta canciones sobre el miolastán. Miolastán era un relajante muscular. Pero la gente se pillaba unos colocones de miolastán que lo tuvieron que sacar del mercado y cuando desapareció, todo el mundo decía, "Ay, ¿pero por qué? ¿Por qué nos quitan el miolastán? Porque ya ya no sé". Y bueno, pues porque se había hecho un abuso del miolastán para cualquier circunstancia. Puedes buscar. Bueno, es eso, ¿no? De ser conscientes. En primer lugar, y eso, entrando en materia, es lo que va al libro, ¿no? El cuerpo te alerta o somos conscientes debemos de ser conscientes de los mecanismos de dolor, de cualquier tipo aquí, de cuando no nos sentimos bien, es una reacción a que nos está sucediendo algo. Yo pongo un ejemplo, ¿no? De al final porque sentimos frío o sentimos calor, porque si no sintiéramos, podríamos quemarnos, ¿no? Poner el dedo en el fuego nos hace el dolor para ser reactivos. Eso, por ejemplo, no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? Cuando a veces hay algo, ¿no? en nuestro cuerpo que nos va alertando de que esto no va, de que nosotros lo vayamos aceptando como una normalidad, de que me lo merezco, como yo pensaba, y no duermo porque debe ser que no debo poder dormir y no pasa nada, no. Hay determinadas cuestiones en nuestro día a día, algunas que hemos asumido bien, ¿no? Como los hábitos higiénicos en nuestro día a día, ¿no? Pues lavar las manos, los dientes, peinarnos, las duchas. Bueno, pues hay otras cosas como los hábitos alimenticios que también, pues bueno, más o menos ahora somos más conscientes, ¿no? De que hay que comer, de las verduras, de la dieta sana, etcétera. Pues hay otro que también es la dieta del sueño o el bien dormir, que es absolutamente necesario para nuestro correcto funcionamiento. Tú además en esta fundación, bien lo sabes, ¿no? De lo del 16-24. Hay una parte de esos que te falta de los 16, que son los 8, que son de sueño. Y el sueño es necesario absolutamente para todas las funciones vitales de nuestro organismo. Cuando dormimos hay una regeneración celular de nuestra musculatura. Cuando dormimos, además, hacemos que el cerebro ordene todos nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, las cosas necesarias, las cosas no necesarias. En fin, dormir forma parte además del correcto metabolismo también de lo que comemos, de los procesos de metabolización. Es decir, es muy importante y, sin embargo, hay como una especie de romanticismo en el mal dormir, ¿no? En ya dormiré cuando esté muerto, ya dormiré en la tumba, ya no sé, ¿no? De la vida bohemia que es extremadamente necesario. Entonces, cuando una de estas cosas no funciona, en este caso no dormir, para mí era la alerta que mi cuerpo me estaba dando de hay que parar, hay que parar, hay que parar. O sea, yo no dormía porque mi cuerpo directamente no se desconectaba, ¿no? No había forma de desconectarlo. Y eso fue, bueno, de hecho, de no dormir mueres antes que de no comer. Fíjate. Es una forma además de tortura, no dormir. Sí, pero sí, y era la forma de alertarme. Entonces yo, esta revisión, y por eso el libro está escrito en años, es porque yo he querido revisitar, ¿no? Es Andrea en el año 2013, 14, 15, de todos esos años,
en el que no escuchó la alerta, en el que todo lo que le pasaba alrededor era tan emocionante que no había que escuchar la alerta. Y el libro vas viendo un poco la evolución, porque al principio hay a lo mejor más contenido político, porque era lo más apasionante, político, que decir, cuento más anécdotas de la vida en lo político, porque parece lo más emocionante, y entonces el apéndice del dolor de, y yo no puedo dormir, pero no sé qué, no sé cuánto, es como se pasa aparte, hasta que de repente el dolor forma una parte central. Y luego la ordenación sentimental, familiar, de la vida y la conciliación, que también es importante, ¿no? En esa pirámide para estar bien. Bien. Pero tú, o sea, ¿en qué momento te das cuenta que tú tienes una adicción y que tienes un problema? Pues en la pandemia, realmente porque fue la primera vez como que, bueno, que seguíamos trabajando, ¿no? Seguíamos haciendo lo que podíamos hacer online y todo eso, pero bueno, tenías una vida mucho más sedentaria, ¿no? Y, y yo vi el cajón de medicinas y dije, ostras, que sigo tomando las mismas. Que eso me contó el médico, que se llama el síndrome del cajón. O sea, cuando tenemos medicinas como a nuestro cerca, es como, ay, pero me voy a tomar por si acaso, me voy a tomar no sé qué por si acaso. Y entonces yo seguía viendo el cajón y decía, oye, pero ¿para qué necesito tantísimas cosas si ahora no me lo tendría que merecer? Y fue cuando, bueno, estuve hablando con un médico, le digo, bueno, mira, me tomo todo esto, y me dijo, o sea, hay que resetearte inmediatamente. O sea, tienes un nivel de tolerancia a todo esto tan grande que no te estás dando cuenta, seguramente, de... Bueno, todo fue porque, además, en una de estas cosas de cuando estábamos en el confinamiento, tenía pérdidas de memoria temporal. O sea, recordaba las grandes cosas y todo, pero cosas que me habían sucedido hacía muy poco ya tampoco no las recordaba. Pasa una cosa que no recuerdo lo que había pasado la noche anterior, sin que hubiese pasado nada excepcional, pero no recuerdo, ¿no? Y entonces a raíz digo, ostras, esto ya me está teniendo un poco flipada. Entonces lo cuento y me dice, claro, es que tú no te has dado cuenta, tú puedes seguir tu vida día a día normal, como si no te tomases nada, porque lo dolerás absolutamente, pero te va haciendo los efectos contradictorios, contra ¿cómo se llama? Contra los que no van bien, cuando no van bien, contraproducentes, ¿no? Te va haciendo los que no van bien. Dice, y eso es uno de estos, o sea, puedes empezar a perder la memoria completamente porque te hace los efectos de, bueno, como te tienes que relajar y no pensar en tal, pues lo que no le interesa de repente lo borras completamente. Y entonces me dijo, tenemos que resetearte, hacer como una limpieza de todo, y ahí fue cuando lo que subió fue el dolor, el no dormir y el que pues mi cuerpo dejaba de funcionar adecuadamente. Y me dijo, bueno, buena noticia, ya no tomas pastillas, mala noticia, se llama fibromialgia, ¿no? Sí. Y ahí es cuando tú ingresas unos días. O sea, sí, claro, para saber eso sí, fue cuando ingresé. Y ahí es cuando Y a ti, de alguna manera, todo ese dolor, digamos, que tú has sufrido en silencio, sí. También te ha provocado momentos muy duros profesionalmente, porque has recibido muchas críticas. Bueno, en parte... Personalmente, me refiero que has recibido críticas como de esta chiflada que le pasa. Sí, claro, o cosas que sí, de repente pues, algún gesto o algo en eso cuando... pues, porque es verdad, ¿no? Algunos tics que sigo teniendo de cosas de dolor, como de apretarte y tal, porque lo quieres ver si te está doliendo o no. Bueno, sí, supongo que como también lo escondía y no tampoco había muy pocas personas a mi alrededor que sabían realmente, pues eso, que te levantas por la mañana y que el dolor es tan alto que no te puedes ni levantar. Y entonces de repente es como, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago, no? Para levantarme, ¿qué hago para conseguir que nadie lo note, que la agenda continúe y encima sonreír delante de la cámara y que no se me olvidase nada, ¿no? Y eso provocaba como la otra parte, ¿no? Que es la que hablo cuando se abrían las puertas de casa y había esa frustración, ¿no? De qué te está pasando, que lo estás haciendo mal, de ser tu peor enemiga, ¿no? Por eso el libro, cuando va avanzando hacia el final, lo que intenta es hacer esa reconciliación entre lo que te puede suceder en un determinado momento, lo que haces mal en un determinado momento, pero lo más importante es no ser tu peor enemigo. Bueno, es que tú dices que te llega a pasar factura a tu autoestima. Claro. Dolor crónico. Claro, entonces es esa conciliación, ¿no? Contigo misma y aceptar
las flaquezas que puedes tener, no como debilidades o como deficiencias o como el no voy a poder, sino sabértelo reconvertir y ayudarte. Para mí ha sido la lección y el aprendizaje, digamos, en este... Es que pensaba que era como en 59 segundos, ¿sabes? Sí. Que te bajan el micro, digo, igual aquí va a apagar la luz, hasta que no pueda hasta que no nos veamos, ¿sabes? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? De ser consciente de uno mismo, de esa Andrea que empezó a hacerlo mal, a cómo lo puede hacer bien. Y de alguna manera para ti fue un poco una liberación el ponerle un nombre. Sí, una fortaleza, ¿no? De, bueno, me pasa eso, es verdad. Hay días que no son buenos días, ahora hay días que he aprendido a saberme manejar en lo que puedo y lo que no puedo hacer, y sobre todo que las renuncias no pesen como carga. Porque yo lo hablo mucho con personas que también padecen fibromialgia, que me escriben, que me quieren dar sus testimonios, ¿no? Y las renuncias de hoy no he podido salir con hacer ese plan, las renuncias de yo quería hacer eso, era el trabajo, decir que no cuesta porque piensas... Ya, pero esa renuncia lo haces para sumar contigo. Entonces, es importante porque la sensación en tu cuerpo que te creas mentalmente de cuando puedes o no puedes, te genera esa más rápida recuperación. Yo los días que no puedo, pienso, y he aprendido a seguro que mañana sí, y esto y enfocar de otra manera, ¿no? Y enfocar de otra manera en también conciliar eso, hablo de lo personal y lo más profesional, pero también en la relación que tenemos con nuestros más allegados, ¿no? A contar las cosas para que te entiendan, porque si no lo cuentas nunca no te van a entender. Es peor aún, porque cuando no lo cuentas, tu carácter va cambiando y se va haciendo más introspectivo, ¿no? Y te tiendes a esconder, y eso acabas convirtiéndote en una persona que no eres. Y sobre todo luego a saber lidiar con lo que puedes hacer y no con respecto a las otras personas, a las que también son parte, ¿no? De ese agitar de platos para que ninguno se caiga, ¿no? Que a veces nos anteponemos, especialmente las mujeres. Ahora que hablas del tema de las mujeres, hace bastante, yo creo que fue hace como 6 o 7 años o incluso más, tuvimos otra política en activo aquí con nosotros, vino Rosa Aguilar, que en aquel momento era consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Sí. Y yo, o sea, lo que le pedimos un poco es, bueno, Rosa, cuéntanos tu experiencia como mujer en política, ¿no? Sí. ¿Tú crees que tú, por ser mujer, has vivido más las críticas bueno, pues a tu comportamiento, que bueno, pues en un primer momento no sabías lo que tenías y eso te generó una actitud o unas situaciones más difíciles en algún momento de exposición pública? Bueno, no solo eso, a ver, yo estaba en un entorno en el que hay igualdad fáctica, ¿no? Y de oportunidades y las mujeres, afortunadamente, pues acceden a puestos de responsabilidad política, pues como mujeres entran en despachos de abogados y estudian Derecho. Normalmente entran más y estudian más. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa luego? Eso es verdad. Que eso lo cuento como testimonio personal, cuando entré en el despacho. Que cuando tú ves, cuando la pirámide se va estrechando, ¿no? Los puestos de máxima responsabilidad, en el caso de despachos de socios, a pesar de los planes, a pesar de todo, no llegan. Y puede ser una decisión personal de renuncia. Aceptable. Pero a veces es autoimpuesta. Y en política, en el caso de, y ahora voy también a de las críticas, yo es cierto que miraba en el entorno de la dirección en el cual yo estaba, éramos igualdad en hombres y mujeres, pero las vidas personales de ellos y de ellas eran diferentes, absolutamente. Eran distintas, podían tener más familia, normalmente, pues en el otro lado era distinto, ¿no? Y eso me lleva a que cuando yo entré en la primera línea, en la dirección del Partido Popular, yo determinadas cosas que formaban parte de mi vida
personal, amistades, familiares, no tuve renuncias a ella. Seguía haciendo los planes o seguía vistiendo, o no sé, expresándome, era mi fortaleza, era mi manera de ser, ¿no? Luego eso sí que me pasaba factura, porque eso era sí tildado, ¿no? O se me tachaba de frivolidad o se me tildaba de que quizá no merecía el puesto en el que tenía que estar, ¿no? Porque no era el aparentemente serio, ¿no? El aparentemente lugar en el que yo debía estar o el papel que yo debía... No, o sea, mi forma, mi transparencia, mi manera de ser es mi credibilidad al final, ¿no? Y en eso iba un poco, por eso las críticas, ¿no? De que, claro, como le gusta ir a conciertos y le va de festivales, la conoce porque ha ido a festivales de música y no sé cuántos, pues jaja, estará todo el día de juerga. Y yo veía... Yo una vez coincidí con Pedro Sánchez en un festival de música, pero a él nunca se le ha dicho eso, ¿sabes? Claro. Y entonces, en el año 2016, y luego pues, con otros compañeros, ¿no? Y yo de repente, pues por todo eso es que debía estar de juerga todo el día, cosa que me cabreaba un montón, porque no era verdad, y no, me perdía la juerga y encima me decían que me iba de juerga, o sea, no pasaba. Y eso me fastidiaba mucho, ¿no? Como esa necesidad de mostrar 3 veces más que te mereces estar allí y que además puedes conciliar con todo y apretar los dientes, que es no me va a importar nada de lo que me estáis diciendo, cuando en realidad te está importando. Claro. Y creo que en tu día a día, pues el apretar los dientes cuando te pasa y cuando nos pasa y cuando pues te tienes que acostumbrar, ¿no? Porque eso te puede hacer débil, demostrar que te está doliendo, pues evidentemente es un golpe más que te das. Bueno, porque tú siempre has sido un poco un verso suelto. ¿Pero qué quiere decir en realidad lo de verso suelto? O sea, o como Bueno, no parece no eres el tal, perfil, a lo pero que mejor... no parece, o sea, bueno, no sé. No. Yo digo, cuando digo las eres cosas un en el perfil estupendo, pero me refiero... pero cuando digo las cosas en el libro, como que Es un poco lo que cuentas en el libro, que te ven un poco llevar como más chaqueta de alternativa. cuero. Y llevar chaqueta de cuero, os digo, es real. Se convirtió 2 veces en trending topic nacional. Eso es lo que te quería preguntar, claro. Y yo, claro, salía y decía, que me miraban todos en plan, ¿qué pasa? Porque en esos momentos es verdad que lo de los trending topics, bueno, ahora igual un poco también, pero en ese momento era como liarla mucho, ¿no? Y yo, ¿qué ha pasado? No, que dicen que llevas chaqueta de cuero. Y yo, ¿cómo? Dice que llevas chaqueta de cuero. Y digo, hombre, sí, llevo chaqueta de cuero, pero ¿qué pasa? ¿No? Y entonces era como, claro, y yo decía, ¿pero se han dado cuenta de lo que he dicho? Y era un poco ese lo que fastidiaba, ¿no? Y entonces era como, ya, pero ahí es donde no hay que renunciar, ¿no? Porque pues a la 5ª vez se habrán olvidado del asunto, ¿no? La ropa que llevaba. De la ropa, pero sí me preguntaban, o sea, al principio me seguían preguntando mucho, mucho, pero es que he hecho multitud de entrevistas en el que, por ejemplo, la chupa de cuero no he vuelto a llevar nunca, o sea, ya que no estoy en primera línea, dejó de llevar porque me irritaba permanentemente que me lo preguntaban, pero es verdad, o sea, como que me preguntaban mucho por eso, ¿sabes? Usted lleva, y era como, no sé, no me había planteado como un problema. ¿no? Y es verdad que ahora les tengo bastante tirria, no me pongo. Una cosa que comentas, al principio del libro hablas de Barcelona, sí. de que la Diagonal era un poco como la calle que diferenciaba la parte... Bueno, una parte y otra de la ciudad. Formaba parte de una especie de frontera subconsciente, ¿no? Que sí ha existido en Barcelona. Pero ¿por qué? No, pero lo cuento en realidad porque tu padre te llevaba a conocer... Claro, sí. Bueno, un poco por establecer como esas conexiones, ¿no? De por qué la vida te ha ido llevando a determinados sitios o porque has visto o esa pequeña patria, ¿no? Que yo siempre creo que es la infancia. Hay un determinado momento, sobre todo de cosas o núcleo de cosas que nos han pasado cuando son niños, que no sabemos por qué en determinado momento se reconectan con lo que estamos haciendo con nuestro presente, ¿no? Y entonces nosotros vivíamos pues en una zona acomodada, residencial, y es verdad que hay una Barcelona que ahora además se ha recuperado muchísimo y de la que se habla, ¿no? Que era justamente la Barcelona que miraba al mar. Barcelona es una ciudad que no mira al mar hasta el año 92. Hasta el 92 el mar era visto como una zona de marginalidad y de pobreza. Y de hecho, pues la mayoría de los inmigrantes que llegan en las
oleadas, digamos, de inmigración de los años 50, de los años 40 a nuestro país, se las ubicaba marginalmente y en barracas en esa zona, ¿no? Y mi padre, pues desde muy jovencita, planes que hacíamos el sábado por la tarde o así, era como recorrer esos barrios. Y entonces cuando, fíjate ahora, ¿no? En el que entraba en el ayuntamiento y cuando hablábamos antes, ¿no? De, pero y lo justo que es, recuerdo la educación en eso, ¿sabes? De, Andrea, no pienses que todo el mundo tal, que como tú tienes que ver las cosas y esa mirada del urbanismo, ¿no? Que cuento en el libro de por qué el urbanismo influye en, aunque digamos que hay igualdad de oportunidades, porque no lo puede haber, porque las redes son importantes y en los entornos son importantes, cómo conseguir franquear esas fronteras que a lo mejor te puedes autoimponer, ¿no? A través del recorrido de la ciudad que en teoría no era para nosotros o no la queríamos ver, ¿no? Y me hizo gracia empezando eso porque además me sirve para contar una parte importante de Barcelona o de Cataluña, ¿no? A través de ese odio a España, cuando parte de la mayoría de la población pues venía de fuera. Y también con la conexión de lo que me sucedió, ¿no? en el futuro, que me ha sucedido en el futuro, ¿no? de quererme dedicar a la política municipal y como esa mirada, ¿no? de que los entornos son importantes también para esa igualdad de oportunidades, pues venía de ese recuerdo, ¿no? de mis padres. Y luego pues el otro, el contacto con las drogas, ¿no? Le ibas a preguntar por eso, ¿no? Sí, cuando digo que es la parte de la marginalidad, es que puede sorprender porque, bueno, no sé si la mayoría de vosotros habréis ido a Barcelona, pero cuando vas a Barcelona es como Paseo de Gracia y la zona de la playa, ¿no? Sí. Y es como, ya hay viviendas de lujo y parece eso, pero en realidad en la España, en la Barcelona del 92, la Barcelona olímpica, yo tenía 8 años, pero era como rarísimo ir allí y era como el lumpen. Y entonces, es verdad que en Barcelona hacen ahí una parte de la Vía Olímpica y se empieza a ver la reconversión, ¿no? Entonces, esa parte era la parte donde había marginalidad relacionada con las drogas y la drogadicción. Y una de las cosas que me enseñaba mucho mi padre era justamente eso, ¿no? de identificar a esas personas que en realidad pues, están ocultas de la ciudad o que no las quieres ver porque incomodan, ver exactamente cómo se ha llegado o que se ha podido llegar hasta ahí, ¿no? Y lo vinculaba además con que es cierto que en esos años, también por el impacto que tuvo la heroína en los años 90 en los jóvenes en España, en las grandes ciudades, se hacían muchas campañas de prevención de la drogadicción, cosa que me parece que, bueno, no sé si más o menos por edad, os recordaréis esa del gusano que subía por una nariz tan horrorosa, ¿no? ¿Verdad? Esa era muy impactante. Sí. Y hoy en día es verdad que no estamos acostumbrados a ver esas imágenes tan impactantes, ¿no? Además, la drogadicción no fue tratada como tal, como enfermedad, hasta los años 90 y algo. La drogadicción se llevaba a salud mental, a psiquiatría. Fíjate. No se trataba como drogodependientes, ¿no? Y también fue. Por eso digo que es otra de las cosas, ¿no? Que digo que me sorprende que ahora no tengamos esa conciencia sobre los peligros de la droga de una forma más de comunicación institucional, cuando además las drogas que hay ahora mismo en circulación son más fáciles y más peligrosas, porque hablamos hoy en día de una serie de, yo lo sé por el ayuntamiento y por las cosas que nos llegan, ¿no? de gran peligrosidad y de fiestas que se hacen lúdicos sexuales con drogas. Por eso te preguntaba yo un poco lo de esa normalización de, bueno, total, sí, es una fiesta, total son 3 pastillas, pero... Claro, esas son las historias, pero fíjate, ¿no? Como en esos momentos hubo muy claro esa lucha contra las drogas y recuerdo además, por ejemplo, incluso, ¿no?
la reina doña Sofía abanderando la campaña contra y apoyando a FAT y a Proyecto Hombre y a todo eso, ¿no? Ya como que parece que nos hemos olvidado un poco, o quizá porque ahora se vive como no hay que ser más tolerantes hacia eso, ¿no? No tolerantes no es la palabra, pero más flexibles contra eso lúdico, ¿no? Y no, a mí me enseñaron de que eso era peligroso y que eso destrozaba vidas y que aunque estuviese en los márgenes, yo como ciudadana o como parte de la sociedad tenía que verlo. En el libro dices, he aprendido a leer correctamente los avisos de mi cuerpo, a dormir bien sin pastillas, a no necesitar Lexatin. ¿Qué le recomendarías a una persona que está ahora mismo, o sea, que se ve reflejada en lo que tú estás contando, tanto por un tema a lo mejor de una fibromialgia, o sea, un tema de un dolor, etcétera, crónico, o una situación o una personal, ansiedad o algo que a uno le preocupe constantemente y sienta que ese es el condicionante de su vida, ¿no? Claro, este es un libro con final feliz, como se dijera, pero que no esconde ni rebaja la parte cruel, sufrir. Yo creo que hay episodios especialmente duros de lo que va contando, ¿no? Y quería que fuese así. Y mucha gente me ha dicho, bueno, qué valiente escribir todo eso. Y yo digo, no es valiente. Es sincero. Y no lo hubiese podido escribir si no hubiera esa sinceridad para que alguien que atraviesa eso se viera reflejado en que eso sucede. Porque no es tan fácil como decir, no, pues ahora hago yoga y paseo por el parque y estoy fenomenal. No es un libro de autoayuda, no va de eso. Va de que puedas empatizar con esa situación y te sientas conectado con esa situación de por qué dependo, por qué no llego, por qué no puedo, por qué me frustro, por qué lo estoy pasando mal, ¿no? Entonces, esa ha sido esa parte del aprendizaje. Poner el sueño en primera. Yo necesito el sueño, entre otras cosas, porque mi enfermedad, que una de las cosas es que no puedas dormir, pero si yo no hago la regeneración muscular necesaria por la noche, mi cuerpo por la mañana no se reactiva. Y no se reactiva literal. No tengo una rigidez que no me levanto. Entonces, como forma parte de mi vida, he arreglado mi vida en función de todo esto. ¿Mi vida es menos divertida, hago menos planes, quedo con menos? No. Pero he sabido que eso es importante. Entonces, cuando una cosa es importante, esa cosa está ordenada. Si es importante cuidar las relaciones con tu pareja para que el amor dure toda la vida, pues eso también es importante. Quiero decir, y vas poniendo las cosas que te importan en el lugar donde deben estar. Y a lo mejor, pues, en días que tienes que hacer renuncias de cosas que te parecen importantes, las tienes que reconectar en el baremo de las cosas que te has dado, ¿no? Pero realmente, o sea, tú, por ejemplo, en tu caso, tú te diste cuenta de que tenías un problema, porque tú en principio... Sí, no, yo me di cuenta, bueno, luego además cuenta que en el año 2020 parece que eso se iba a acabar, pero luego hay otra recaída en el año 2021, ¿no? Entonces, todo aquello que había aprendido, como lo voy desaprendiendo, digo, bueno, da igual, hay que sobrevivir. En el año 2021 me vuelve a ver el médico y me dijo, lo has vuelto a hacer mal, ¿qué quieres hacer con tu vida? Sí, me di cuenta, sobre todo porque en el análisis que al verme en el espejo hice te estás convirtiendo en una persona que no eras y no quieres ser, simplemente porque las prioridades que tienes delante, y no son prioridades que son éxitos profesionales, a ver si me explico, no es la ambición, ¿no? No es que quiera renunciar a una carrera profesional, es simplemente las cosas que en mi día a día pongo como prioridades sin darme cuenta que si uno mismo no se salva a sí mismo, malvive y al final no logra sobrevivir. Entonces, a veces, el poner ese centro, ¿no? Y esa prioridad en qué cosas me hacen sentir fuerte, qué cosas necesito para tener una vida estable, me han ayudado, además, generar fortalezas en todas aquellas cosas que había deteriorado a mi alrededor. O sea, ahora disfruto más de lo que hago, porque no lo hago con ese fin de existencias que me parecía tener antes, simplemente por haberlo ordenado, ¿no? En relación con mis
con mis padres también, ¿no? Porque la persona que era al final y que se irritaba tantísimo, en las conversaciones tampoco les prestaba la importancia que y era llamar rápido, no prestar atención. Y eso también me hacía sentir mal, ¿no? Estás pensando siempre egoístamente en ti. No, simplemente es que mi día a día no estaba ordenado. Entonces he aprendido a ordenar eso y que eso sea importante y a no sentirme esa frustración. Creo que al final el libro lo que tiene de importancia y a lo que también tira del hilo y lo conecta con la política es como hay que saber gestionar muy bien lo que quieres y tu ambición para no convertirlo en frustración. Y es un poco el interrogante que hago al principio del libro y que viene al final de por qué hubo unos liderazgos políticos en el año 2014, 2015, 2016, en los cuales se depositaron todas las grandes esperanzas, ¿no? O eran como, todo va a cambiar. Y, bueno, cambiaron pocas cosas, pero lo sustancial no, porque volvió, ¿no? a girar, darse la vuelta al calcetín, pero sobre todo ellos acabaron tremendamente frustrados y fuera. En un periodo de tiempos extremadamente cortos para personas que tenían todo ese foco puesto, ¿no? Pongo el caso, ¿no? de los Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias, pero por ejemplo también otra mujer, Inés Arrimadas, la primera candidata que ganó unas elecciones en Cataluña siendo no nacionalistas. Bueno, no puede gobernar. En ese momento. No, pero es que luego ya no está. Es que al cabo del año ya no estaba en política. Es fuertísimo. Entonces, es ese replantear, porque le hago la conexión al final en el momento en el que estás, ¿no? Pero bueno, hay que saber lidiar con conseguirlas, con darse el tiempo de conseguir las cosas cuando el propósito o lo que tú proyectas que quieres, nunca, o sea, tiene que ir acompasándose, ¿no? Y tomándose el tiempo al que llegues bien, porque si no, si quieres todo inmediato y llegas mal, no lo consigues, y te frustras y todo sale mal, ¿no? Y creo que ha habido una parte de eso en esa generación que lamento un poco también en el libro, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que... He hablado un poco de todo, ¿sí, no? Sí, has hablado un poco de todo. Al final, digamos así, ya como de resumen, de decir eso, o sea, entiendo que ir a un médico y o sea, si te ves en una situación así, porque ahora mismo todas estas pastillas, todo esto es que te lo dan en la farmacia. Primero, lo más importante, saber que nadie nos merecemos el pasarlo mal, el sufrir, ni que el dolor sea absolutamente necesario, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, ni lo justifiquemos ni lo tapemos, que es lo que yo hice. Yo me lo merezco, yo tomo esto para que no pase. Porque si no, nos va a acompañar el resto de mi vida, de nuestra vida. Y lo que yo quiero es convivir bien conmigo misma. Entonces, ahora me siento bien, me he realizado en todos los aspectos, y el dolor cuando sucede lo sé administrar como, bueno, llega, es temporal, me dice que me pare, pero tiene una salida. Porque si no entras en el bucle de que no va a haber salida. El que se siente ansioso por pasar un día se va a sentir ansioso el resto de su vida por todos los días que van a llegar si no aprende a hacer eso, ¿no? El que le pone nervioso, no sé, ¿no? La presentación en el trabajo y me tomo el examen. El que le pone nervioso hablar en público y me tomo el examen. No es él, no. O sea, no hay que hacer ese aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, yo por concluir, no es un libro de política, no es un libro de autoayuda tampoco. No es un libro... No, pero es verdad que cuentas las cosas con una sinceridad. Que cuento las cosas y sobre todo lo que le intento es conectar y está basado en algunas cosas, como decía, de las farmacéuticas o en algunos datos que doy. Rafa Nadal tiene un dolor crónico. Rafa Nadal, bueno, pues tuvo un momento que tuvo que decidir si le compensaba o no ese dolor, porque tiene un hueso que le roza un nervio, entonces, bueno, es un tipo de dolor bastante parecido al que podemos sufrir las personas con fibromialgia, ¿no? Y habló del dolor, de qué es el dolor.
pero puedes aislar el dolor sin que ese sea frustración, ¿no? Por dejar el tenis o las pistas, ¿no? Que es un poco, al final, esa decisión que te sana, sabiendo que es posible que el dolor lo sigas teniendo, pero necesitas esa sanación al menos contigo mismo. Muy bien. Bueno, no yo. Se puede aplaudir, se puede preguntar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, a lo mejor por aquí. Sí, a ver, espera, déjame un segundito que te lanzo esto. ¿Eso es micro? Esto es un micro. Qué bien. Sí. Es que es blandito, o sea que si se cae no te preocupes, habla así pegadita para que te escuchen. Nos escuchamos, pero... Seguro. Póntelo así cerca. Bueno, no sé, Alex, no funciona. Yo creo que te oí más, pero bueno, sí. si no... No, es que si no luego en el vídeo no se graba, pero... ¿no? Ah, vale. Bueno, sí. Sí. Mi pregunta es, ¿la sanidad pública gestiona esta situación sin fármacos? Vamos a ver, el problema es que normalmente cuando acudimos por eso, ¿no? Por esa situación de ansiedad o de estrés incontrolado, porque el estrés es bueno, pero es malo cuando es incontrolado, acudimos a la atención primaria. Y la atención primaria es cierto que es una, desafortunadamente, además cada vez hay menos médicos, de atención de médico de familia, de atención primaria, y le exigimos una respuesta a que suceda eso. Y normalmente son unas visitas que duran tan poco y a las que luego no tenemos continuidad, que difícilmente se aborda bien el problema. Entonces, lo que quiero, o sea, estoy ansiosa, tengo ansiedad, no sé qué, ya tenemos la receta del Lexatin o de lo que sea, lo que surja, y no investigamos más allá. Entonces, creo que en primer lugar es importante ser conscientes de que eso no es una cosa temporal o de que eso es una cosa que hay que saber gestionar y que por lo tanto tiene que tener una derivación al especialista que lo es. En mi caso, por ejemplo, si a lo mejor hubiesen conectado mejor los síntomas en la atención primaria, cosa que es una cosa que desde las asociaciones de fibromialgia, dolor crónico, se pide, ¿no? de que se tenga en cuenta que mi especialidad es tratada por 3 médicos, que son el reumatólogo, el neurólogo y el psiquiatra, que los dos están conectados para que tengamos ese balance, ¿no? Pero si solo yo decía estoy nerviosa, o sea, yo iba al médico, y le cuento en el libro, pero es que yo he ido varias veces al médico y me pasaba algo, y todo el mundo me decía, bueno, es que Sandra Levy, ¿cómo no te va a pasar? Porque, y era, dale, claro, me lo merezco, pues que te digo que me ha pasado al menos 4 veces, ¿sabes? Y entonces decía, vale, entonces todo es un problema de estrés, de que estoy nerviosa, pero yo en algún momento tengo que saber gestionar esto, ¿no? Entonces, el no exigir la respuesta inmediata que nos da y la facilidad con la que además tenemos la atención primaria de pedirlo, exigir, me pasa esto, sino a lo mejor en ese momento saber que la necesidad es ir un poco a saber dónde está el foco de un problema emocional, porque la salud mental, y vuelvo a eso, es una cosa muy seria y realmente con especialidades médicas que necesitas tratarse, pero a veces metemos en ese saco la emocional como una tontería y la emocional nos está hablando de algo más importante y no se soluciona solo con el fármaco. Gracias. No sé si hay algún... ¿No crees que si tuvieras una actividad menos estresante estarías mejor? Todas las actividades son estresantes y renuncio a decir que no hay actividades estresantes. Es decir, estar de pie en un supermercado 8 horas puede ser una actividad extremadamente estresante. Así no hablan en público, no salen en la tele, no tienen que... no. ¿Por qué? Porque al final es el cómo eso se concilia en tu vida. El abogado está estresante, seguramente que sí. Quiero decir... también es porque es el enfoque con el que tú ejerces eso, ¿no? que te sucede y que te pasa y por el que quieres estar en esa situación de tensión. Por eso digo que el estrés es bueno y el estrés es necesario para activarnos, pero hay que saberlo gestionar de forma adecuada, porque mal gestionado es un corrosivo.
El estrés es altamente corrosivo incluso en nuestro sistema nervioso y por lo tanto es lo que te acaba produciendo pues, síntomas o sintomatología derivada de ello. Yo creo este chico. Dicen que las gentes que pasan por un acontecimiento, una enfermedad grave o un accidente muy grave, su alma se hace más fuerte y alcanzan la sabiduría, que es, la sabiduría a lo mejor está en los extremos, en el éxito o en el fracaso. Yo me identifico mucho contigo porque durante muchísimos años he consumido muchas medicinas hasta que un día un Dalai Lama me dijo deja de tomar todo. Luego lo que pasa es que me produjo una... fui al Ramón y Cajal y me dijeron que en la historia nunca habían visto un colon tan grande. Me lo quitaron aquí en Asturias hace unos meses, que nadie se atrevía a operarme. Pero lo que aprendí en todos estos años, que también me he pasado toda la vida por el mundo, en el entretenimiento, en el fútbol, en la música, en el deporte, con todo tipo de personas del entretenimiento. Lo único que me faltó fueron los políticos. Nunca he estado tan cerca con los políticos. Que también es entretenimiento. Estamos ahora en ese nivel, ¿eh? Digo que sí. Sí, sí. Y yo creo que... quería saber si tú crees que el veneno que nos hace más daño es el que vivimos para afuera. Queremos proyectar una imagen de felicidad. Creo que la felicidad es el más veneno que hay ahora mismo. No, hay que proyectar normalidad siempre. Yo creo que el éxito es que todo sea normal, ¿sabes? Que todo funcione normal. Lo que te quería preguntar es si no crees que el veneno que hay en el mundo ahora es la felicidad, que te quieren vender que la felicidad es... Bueno, y ahora con las redes sociales también proyectar una imagen de falsa felicidad. Luego también que la lo aspiracional. Es estar casado, tener tu mujer, tu hija, tu casa, tu coche, tu perro, tu gato, tus vacaciones, proyectar, aparentar. Bueno, el aspiracional, sí. Y lo que no nos preocupamos es de mirarnos adentro lo que nos hace daño al vivir, al sentir, si a uno le hace daño la sal o la música, o qué gente te hace, o tu marido, o a veces te juntas con una persona y te pasas 20 años, o te metes en un partido político y te pasas 20 años y dices, hostia, si este partido político yo no se identifica conmigo, o este que estoy casado con él y tengo 4 hijos tampoco. Entonces, bueno, en realidad es eso, porque en esa parte del aspiracional, ¿no? Y que yo decía lo de apretar los dientes, ¿no? Como imagen de lo que no te permites, lo que tú decías, ¿no? Al final estabilizar una situación porque la he proyectado o quiero eso porque aspiro a que eso sea lo que me vaya a hacer feliz, sin duda alguna crea esa tensión añadida, ¿no? Y te genera ese estrés, esa frustración, esa tristeza porque a lo mejor no es lo que quieras y no te hace estar conviviendo bien. Entonces, por eso lo de las ambiciones y la frustración, que creo que es importante, ¿no? Porque a lo mejor equivocas tus ambiciones, o a lo mejor crees que eso es lo que quieres, porque en ese momento te parece, por ejemplo, ¿no? Volvemos al principio de la charla, pero yo quería ser abogada, porque me parecía que estaba bien, me gustaba el derecho, había visto tal, y yo, bueno, tenía la imagen de que los abogados son gente bien, ¿no? Pero luego es verdad que cuando estaba allí y dejé Uría, me dijeron, ¿pero vas a dejar aquí estar en este despacho? ¿Por qué? ¿Por el PP de Cataluña? Pero yo en ese momento dije, pues es lo que creo. Y muchas veces, y mi madre me lo pregunta siempre, cada vez que la veo, ¿y qué hiciste bien dejando el despacho, no? Pues no lo sé, pero fue mi decisión. Y al final yo recuerdo, ¿no? Los últimos días que llegaba allí, y estaba ahí y hacía las cosas mecánicamente, porque mi conexión estaba en otro lugar. Y por eso tomé esa decisión, ¿no? Entonces, seguramente si me hubiese anclado a, bueno, aquí va a ser todo mejor, aquí no vas a sufrir, ya tienes un puesto de trabajo, te vas a una aventura que a ver si sale, no sé, pues hubiese sentido, ¿no? A lo mejor no estoy donde quiero estar, y fue por lo que tomé esa decisión, ¿no? Pero es un aprendizaje que es complicado, como, bueno, quiero decir, ¿no? Y yo ni mucho menos enseño, estoy aquí para enseñar nada. Yo simplemente, o sea, el propósito del libro para mí fue, primero, que hubiese un lugar en el que alguien que pase por lo mismo que yo con la enfermedad se encuentre, porque yo no lo había encontrado, y es como ese
un poco abrazo empático a alguien que convive con dolor y que sepa lo que es convivir con dolor para que te comprendan. Y luego, en segundo lugar, pues ese viaje, ¿no? En todo ese momento en el que, bueno, pues a lo mejor, porque como ahora, como has dicho, ¿no? La conoces mucho porque hace un tiempo hacía eso. ¿Eres más feliz o menos feliz? O sea, quiero decir, la cuestión del estar en primera línea era lo que más feliz te... Pues no, porque fíjate todo lo que me pasaba, ¿no? Cuando estaba en primera línea. No es que, imagínate, ¿no? Si ahora volviese con todo este aprendizaje, pues a lo mejor sí conseguiría esa felicidad plena, ¿no? Pero a veces incluso cuando nos ponemos un lugar idílico, no tiene por qué ser el lugar que nos dé ese estado de bienestar al que debemos aspirar, porque es luego el que seguramente nos va a reportar más beneficio personal. Muy bien. Déjame hacerte 3 preguntas rapidísimas. ¿Un libro que te haya marcado? Siempre me hacen esa pregunta y como soy alguien que me gusta leer mucho, me cuesta. Pero ¿O el último que hayas leído? Me gusta, no, un libro que me gusta mucho, además que creo mucho revuelo cuando lo dije, es La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, porque es un lugar súper oprimente. Son las voces de unas mujeres, entre ellas, haciendo lo que creen que tienen que hacer y lo que está bien, y esa casa que vive para adentro. Es un libro con mucho silencio, en realidad, y yo que lo he leído varias veces, lo he visto en teatro varias veces, no sé, como que me entra muy dentro, ¿no? Esas almas, esos gritos, esos mirar por detrás de la ventana, hacia afuera, y entonces me da mucho impacto, sí. ¿Una persona a la que admires? Una persona que admire. Yo creo que hay que admirarse a uno mismo, punto número 1. Y luego hay que ser agradecido con las personas, sobre todo, que uno puede tener alrededor y que te hacen esa red de afectos, ese apoyo, ese abrazo necesario, ¿no? La familia y los amigos, si están ahí y cuando están ahí, ¿no? Y en los demás no soy demasiado mitómana, ¿no? O sea, creo que hay pues personas que las veo y que agallas tienen y que fuerte y que mira esto que han hecho, especialmente las pioneras, ¿no? Las que estuvieron siempre ahí, pero siempre me aprendo de algo, no me gusta decir como algo. Y para terminar, ¿tu idea de la felicidad? Qué complicado, ¿no? La idea de la felicidad. Vale, pero voy a decir una cosa. No mirar el móvil durante toda esta charla. Me encanta, ¿sabes? No estar pendiente de los estímulos y de todo lo que nos bombardea alrededor. La verdad es que me parece lujo asiático casi, ¿no? No tener cobertura. Ah, muy bien, pues estupendo. Pues millones de gracias, Andrea, ha sido un placer.